Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un lunes más de diplomado de la Oficina de Prevención de la Tortura. El día de hoy tenemos una sesión más, no menos interesante que las anteriores, el quehacer diario de un fiscal del Ministerio Público en el área de ejecución. Tenemos también la presencia del licenciado Francisco de León, que es abogado de la Defensa Pública Penal, y lo dejo en el uso de la palabra para que sea él el que tenga el honor de presentar a nuestro queridísimo invitado del día de hoy. Quedan ustedes en buenas manos, adquiriendo grandísimos conocimientos en el quehacer diario en ejecución penal. Sean ustedes bienvenidos y los dejo en el uso de la palabra, licenciado de León. Muchas gracias, licenciada Silvita. Nuevamente, bienvenidos a todos los que a esta hora de la tarde se encuentran acompañándonos del otro lado de la pantalla. Es grato verdaderamente, como lo hemos manifestado anteriormente, gracias al apoyo de cada uno de los que participan en la transmisión de este diplomado que ha tenido a bien promover el Mecanismo Nacional Oficina de Prevención de la Tortura y el magíster Alfred Sánchez. El día de hoy tenemos como invitado al estimado licenciado Mario Galindo, quien en breves momentos se encontrará con nosotros. Parece que está teniendo un tipo de problema técnico, pero me referiré brevemente al, al tema importante que trataremos el día de hoy. Naturalmente que como se manifestó desde el principio, la intención es que de alguna manera no solamente escuchemos y esto se convierta en una conferencia magistral que nos permita acrecentar nuestro conocimiento acerca del sistema penitenciario, la ejecución penal y todo lo que tenga que ver con esta fase tan importante de la pena, sino que más aún, estimados colegas, profesionales, estudiantes y personas que nos acompañan, la intención es proveerles de material que les pueda servir en algún momento en el quehacer diario, en la práctica forense, dentro de los tribunales, dentro de los juzgados específicos de ejecución. El tema al que se referirá el licenciado Mario Emilio Galindo Rodríguez se titula Derecho Penitenciario, Concepto, Orígenes, Características, Fines de la Ejecución de la Pena. A mí me parece sumamente importante y porque es necesario, es imperativo que quienes nos dedicamos a la práctica forense en la fase de ejecución penal conozcamos un poquito acerca de la historia de la creación de los juzgados de ejecución, de todo lo que les antecedió, de todo lo que ha tenido que pasar para que sean lo que hoy son los juzgados de ejecución, sino porque esto nos podrá servir indudablemente para argumentar en algún momento, para buscar información, para buscar conocimiento que nos permita ser efectivos y eficaces en la tramitación de los incidentes, que es la principal herramienta con la que contamos en la tramitación diaria de los juzgados de ejecución. Así que para no demorar más la presentación, me permito darle la bienvenida al estimadísimo licenciado Mario Emilio Galindo Rodríguez, quien tiene una vasta experiencia como fiscal del Ministerio Público y principalmente como fiscal de ejecución, experiencia que lo caracteriza precisamente por el hecho de tener toda la intención de compartir con nosotros. Lo ha hecho en muchas ocasiones anteriores y el día de hoy pues nos honra con su presencia virtual en este caso. Le damos la bienvenida cordial, estimado licenciado Mario Galindo, y para no hacer más largo el preámbulo, lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenido, licenciado. Gracias, muy amable, buenas noches, buena tarde, noche ya. Realmente desde el momento mismo en que a través del licenciado Paco me, me hicieron la invitación a participar en
este tipo de evento, sobre todo en la presentación. En la presentación de este evento, pues para mí es realmente de mucha, perdón, que tengo un poquito problema acá. Aquí está. Gracias. Desde el momento que a mí me hicieron la invitación a participar en este seminario, pues la verdad que es el quehacer diario que nosotros, en el caso particular mío, como agente fiscal en la Fiscalía de Ejecución desempeñamos, y por lo tanto me pareció pues importante participar en este evento, tal y como lo hemos hecho ya en otras oportunidades a diferentes seminarios a los cuales nos han invitado y que con mucho gusto, a título personal, pues he colaborado. Y esta pues no iba a ser la excepción, dada la invitación que fuera realizada a mi persona por parte de abogado Francisco de León. Eh, Nosotros pues hemos siempre trabajado lo que es la parte práctica, por así decirlo, de lo que es el sistema penitenciario, derecho penitenciario, pero jamás cuestiones como lo que es historia, orígenes y esa serie de circunstancias, pues que nos llevó a investigar un poco más acerca del origen de ello y cómo llegar hasta la aplicación el día de hoy de esas figuras que en un principio fueron tabúes, por así decirlo, que nacieron a raíz de pequeños crímenes que en ese momento eran considerados de esa manera, hasta crímenes, digamos, de lesa humanidad como han existido a través de la historia, pero que han sido castigados de diferente manera. Y eso es lo que nos lleva hoy, al día de hoy, a conocer y lo que tenemos como derecho penitenciario. Para empezar, empezaremos por indicar de que el derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas y medidas penales privativas y no privativas de libertad. El sistema penal está orientado a la reeducación y a la reinserción de las personas que son condenadas por la comisión de delitos. Y el derecho penitenciario es el marco legal que impulsa y vela por el cumplimiento de medidas que persiguen estos objetivos. Es, por tanto, el conjunto de normas que regula el conjunto de normas que regulan la relación jurídica que surge entre el Estado y los reos detenidos y presos. Tal y como lo indica en esta diapositiva que tenemos ahora a la vista, dice que para parte de los juristas el derecho penitenciario es una parte del derecho penal o del derecho procesal penal, ya que entra en acción cuando acaba un proceso. Es decir, en el momento mismo en que es dictada una sentencia y la misma ya se encuentra firme, es cuando entra a funcionar el derecho penitenciario, cuyo fin principal va a ser la aplicación de la pena que es impuesta en sentencia. Para otra parte de la doctrina, en cambio, se trata ya de una rama independiente del derecho. ¿Por qué es importante el derecho penitenciario? El derecho penitenciario centra su importancia en la regulación de las actividades penitenciarias que van encaminadas a conseguir, como ya lo repetí con anterioridad, la reeducación y reinserción de personas no aptas para vivir en sociedad, según dicta una sentencia. Muchos de los que el día de hoy tienen la oportunidad de escuchar esta conferencia sabrán de que al momento en que se dicta una sentencia va implícita la restricción de muchos derechos, no solo el de privación de libertad, entre otros, sino también deberes políticos, anotaciones cuando hay inhabilitaciones especiales a los diferentes registros. En el caso de si la persona condenada ejerce una profesión, será al colegio respectivo a la que ésta se encuentra afiliada, en la cual quedará anotada esa prohibición del ejercicio de la profesión por el tiempo que se determine en la sentencia. Entonces, es donde la importancia de la sentencia y el contenido de la misma para la aplicación por parte del derecho penitenciario, no solo de la pena corporal, sino de las otras consecuencias que conllevan la imposición de una sentencia. ¿De dónde es el origen del derecho penitenciario? Nace de la necesidad de cumplir una o varias penas impuestas
por la comisión de un hecho ilícito, con el fin de reformar al delincuente y reincorporarlo a la sociedad sin el riesgo de cometer nuevamente un ilícito. A este respecto, vale la pena mencionar de que esta es una cuestión teórica, burda si se quiere, porque en la realidad eso no es así. Pero eso en su momento procede, en su momento oportuno, cuando ya entremos al detalle de lo que es propiamente la aplicación de ese derecho penitenciario y cómo se observa el mismo en las cárceles de nuestro país, nos van a dar a nosotros la pauta de que nos encontramos ante un universo totalmente diferente de lo que debería ser el derecho penitenciario, la reforma al delincuente y reincorporarlo a la sociedad. Dice que según la historia, su origen primitivo puede situarse en el año 640 después de Cristo con las denominadas cárceles mamertino. En esas cárceles mamertino era de que fueron las primeras cárceles construidas en Grecia y Roma y se destinaba a encerrar a enemigos de la patria. Ese era el único objetivo de esas cárceles. Ya en la Edad Media surgieron nuevos establecimientos carcelarios de carácter privado, de propiedad de familias, cuyos derechos de gestión fueron vendidas o cedidas en lugar de una pensión, en donde toda medida restrictiva de la libertad que se ejecutara por medio de las cárceles. Surge entonces ya en la Edad Media como una cuestión eminentemente privada a cargo de familias y que el Estado, a través de una retribución, encomendaba a estos el encarcelamiento de estas personas y el cumplimiento de las penas que le eran impuestas. Se hallaba bajo el arbitrio de príncipes o gobernantes, quienes la imponían en forma restrictiva en función de su estatus social, la severidad o gravedad del delito cometido, pudiendo conmutarse por prestaciones en metálico o en especie. Esa conmutación en metálico al día de hoy se mantiene vigente a través de la conmutación de las penas. Hasta el siglo XVI, la regla general del encarcelamiento era utilizada a los efectos de la custodia de los detenidos hasta el momento del juicio. Es decir, era una prisión preventiva en la cual el encarcelamiento duraba lo que tardaba un proceso o un juicio en su tramitación. Sin embargo, dadas las circunstancias del momento y que se generó un aumento considerable de la criminalidad, derivó en la creación de verdaderos contingentes de prostitutas, vagabundos y mendigos que asolaban los caminos y las ciudades de Europa, pese a las acciones tomadas por los estados en la limpieza de este tipo de personas que impedía ejecutar a todos. Entonces hicieron aparecer la prisión como una pena aplicable más. En la segunda mitad del siglo XVII aparecen dos obras trascendentales, no solo para la ciencia penal y penitenciaria, sino también para la historia de la humanidad. De un lado, Dei Deliti e delle Pene, 1764, y por el otro, The State of Prisons in England and Wales, en 1776. De la primera, que es una obra de César Beccaria del delito y las penas, se trató de otorgar un nuevo sentido político y jurídico al derecho penal de la época. En la otra obra que se hace mención es debido a John Howard, que era un libro tendiente a despertar serias inquietudes sobre la problemática penitenciaria, que reclamaba una urgente humanización derivado de los tratos degradantes que se daban a lo interior de las prisiones. Su obra causó un impacto semejante al producido 12 años antes con la publicación de César Beccaria. En tal extremo que fue traducida a varios idiomas, pero lo más importante es la denuncia que se hace acerca del estado de las prisiones en esa época. El desarrollo de esta disciplina
se intensificó durante el siglo XIX, cuando las penas privativas de libertad ganan relevancia y empieza a observarse la necesidad de regular la forma en que se cumplen esas medidas punitivas. Desde los primeros años del siglo XX se inicia una transformación del sistema penitenciario que pretende su desarrollo y humanización. Se empiezan a realizar cambios importantes, como a través del destierro de medios indignos en el trato hacia las personas que se encontraban privadas de libertad. Se suprimen los encadenamientos de pies permitidos hasta ese entonces y a través de decretos se dio una reforma reglamentaria que fue impulsada por un grupo de diputados que, entre otras medidas, estableció un sistema de clasificación de internos. En ese entonces, en 3 categorías: de prueba, ordinaria y de méritos. Pero no obstante ello, y dado el incremento que en ese entonces se había dado ya de la criminalidad, se consideró insuficiente esa división. La realidad penitenciaria seguía caracterizada por la ingobernabilidad y por la indisciplina. Se achacaba desde las instancias oficiales y llegaba a afirmarse que las prisiones vivían el gobierno de los presos, por lo que después de distintos impulsos se quiso ver la solución en adopción de un régimen de aislamiento. Y es ahí donde vienen y se crean diversos tipos de cárceles, desde mínima, máxima hasta alta seguridad. En los años 20, cuando una doctrina cada vez más preocupada por la situación penitenciaria comienza a pergeñar la necesidad de sistematizar el ordenamiento penitenciario en una disciplina jurídica autónoma. Si bien el campo de bien abonó lo contrario a esa idea, a comienzo de 1930 se redactaron los primeros textos del derecho penitenciario, las cuales fueron revistas italianas en donde se establecía la actualidad del ámbito penitenciario, como el caso de las prisiones y tratamiento de los reclusos o privados de libertad, y también se impulsaba la autonomía de dicho derecho fundamental. Se empezaron a impartir cursos de derecho penitenciario para tener un entendimiento más de la finalidad que conllevaba dicho derecho y sobre todo en una manera verificar el cumplimiento y observancia de ciertos derechos inherentes a la persona humana, a fin de que no se siguieran violando los mismos. En la década de 1970 se evadía la autonomía del derecho penitenciario, incluyendo su objeto en la teoría de la pena. Posteriormente se originó la corriente española, que establecía que, a pesar de que el derecho penitenciario se nutre un aspecto formal del derecho penal, de la penología, del derecho procesal y en lo material del administrativo, ha de ser autónomo a fin de dar cumplimiento al mandato conferido al Poder Judicial para ejecutar lo juzgado, sin confundirse de los asuntos particulares de la administración pública. El último desarrollo del derecho penitenciario ocurre en los 80, cuando el ideal autonómico de nuestra disciplina termina afianzándose. En 1986 aparece un trabajo de Matteli Caferana en el que adjetivaba todavía dicha autonomía de relativa. Sin embargo, a finales de ese mismo año, por medio de un artículo de García Valdés, se coloca el hito de la definitiva autonomía del derecho penitenciario español. A partir de ese momento, se asienta en la doctrina española el casi unánime sentir que el derecho penitenciario es autónomo, corriente que no escapó a la aplicación de ciertos principios que más adelante veremos en
la aplicación del derecho penitenciario en la República de Guatemala. Se establecieron como fines a lo largo de la historia que implica un sistema de interpretación y comprensión mediante el estudio metodológico de las normas y disposiciones que lo integran. Es por eso que como primer punto podemos comprender que el fin del derecho penal es el de la preservación y protección de los bienes jurídicos que implican los más altos valores del hombre para permitir una convivencia social armónica y pacífica, lo cual puede traducirse, en un aspecto pragmático de prevención del delito. Tenemos también como fin del derecho penitenciario que se cambiaron en múltiples ocasiones esos fines, pero hoy se conoce como la corrección o reeducación del delincuente, que se lleva a cabo a través de ciertos procedimientos penitenciarios. Cualquier actividad que tenga como propósito la rehabilitación del reo para que no exista ningún riesgo de reincidencia del delito. Es decir, lo que se busca, y que ha quedado mencionado ya en párrafos anteriores de esta deposición, es la reinserción y readaptación de la persona a la sociedad. Esto va a ser a través de la implementación de procedimientos penitenciarios para que de esa manera la persona, al egresar de un centro penitenciario, esté habilitada, esté apta para convivir con los demás miembros de la sociedad. Se debe tener en cuenta de que el cumplimiento de la ejecución de la pena es una actividad compleja que implica los fines de la pena, que pueden ser la protección de la convivencia y de los bienes jurídicos, la prevención social, la reeducación, la resocialización, la readaptación, que va implícita la reinserción social, el simple castigo, la incapacitación del delincuente y la defensa social, entre otros. Por supuesto que esos son términos generales que son aplicables como fines al derecho penitenciario. Y que, por ejemplo, la incapacitación del delincuente, pues eso en un momento se dio con la ley del talión, cuando se aplicaba ojo por ojo y diente por diente. Eso, pues para todos es más que conocido lo que implicaba ese aforismo en cuanto a la penalización de la persona, la tomada de su propia mano en cuanto al delito de que había sido objeto. Entonces, la pena va a tener como fin principal la pena tiene como fin la prevención del delito, la cual se puede realizar por dos caminos: actuando sobre la colectividad o sobre el individuo que tiende a delinquir o ha cometido un delito. La primera, en cuanto a la colectividad, va a ser de prevención general, y la segunda va a abarcar la combinación, la imposición y la ejecución de la pena. Hablando ya propiamente de la historia del sistema penitenciario guatemalteco, vamos a tener que va a ser el sistema penitenciario es el órgano estatal que se encarga de la readaptación social y de la reeducación de las personas privadas de libertad. Esto lo recogemos de todas las instituciones a las que he hablado con anterioridad, y cumplir con las normas que la Constitución Política de la República le asigna, los convenios y tratados internacionales en temas de derechos humanos de los que Guatemala sea parte, y en las leyes ordinarias. Entre otras cosas, revisa que se les otorgue una alimentación de calidad a los reclusos en cantidades suficientes, atención médica, psicológica, psiquiátrica, educación, actividades laborales, recreativas y deportivas, comunicación telefónica con su familia, defensora de instituciones, visita conyugal y familiar, entre otras consideraciones. Supervisa que el lugar o la instancia en que se encuentran las personas detenidas esté en adecuadas condiciones estructurales y funcionales, que haya buena iluminación, ventilación, higiene, y que cuenten con todos los servicios indispensables necesarios para que puedan vivir dignamente.
En la antigüedad, la pena privativa de libertad, como ya lo dije anteriormente, no estaba contemplada en el derecho penal y se aplicaba únicamente para evitar la fuga de reos a quienes se le aplicaría la pena de muerte o también para obtener alguna declaración mediante la tortura y aplicación de castigos crueles. En la Inquisición aparecen algunos tipos de cárceles destinadas al castigo de deudores y tortura de esclavos. Eso es retomando una remembranza de lo que ya se dijo y que en la Edad Media sigue sin aparecer la pena privativa de libertad. Ya surge el derecho punitivo, en el cual aplica penas a los delincuentes, los cuales cumplían en celdas. Se utilizaron medios de castigos tales como la flagelación, la mutilación y la pena de muerte. En el caso de Guatemala, el sistema penitenciario inicia el 9 de julio de 1875, cuando la Municipalidad de Guatemala encargó al señor José Quesada que visitara la cárcel de hombres y de corrección Santa Catarina, ubicada en la Tercera Avenida y Quinta Calle, zona 1 de la ciudad de Guatemala. El señor Quesada redactó en su informe el trágico estado de dicha cárcel, haciendo énfasis en que los reclusos eran tratados de manera inhumana, pues aparte del hacinamiento, las celdas no contaban con ningún servicio y eran similares a caballerizas. Los reclusos se enfermaban y morían por falta de atención médica. Ese informe llegó a manos del general Justo Rufino Barrios, quien gobernaba en ese entonces, ordenando que se iniciara la construcción de la penitenciaría central el 11 de enero de 1877. El lugar en el cual se inició la construcción era conocido como el campamento. El general Justo Rufino Barrios encargó al morir él y ascender al poder Manuel Lisandro Varías, este continuó con el proyecto de construcción de la penitenciaría central, la cual funcionó en lo que es conocido hoy como el Centro Cívico. La obra fue inaugurada el 3 de octubre de 1892. Para ese entonces, la Penitenciaría Central era un centro moderno que contaba con instalaciones completas. Los reclusos se clasificaban en trabajadores de buena conducta, músicos, inválidos, ancianos, obreros, tuberculosos y homosexuales. La capacidad de dicho centro era de 500 reclusos. En un principio era solo para penados, pero posteriormente por acuerdo gubernativo se dispuso que también fuera para preventivos. Con el paso de los años, la penitenciaría central empezó a sufrir de hacinamiento, llegando a albergar 2.500 reclusos, lo que la convirtió en un centro de corrupción y muerte. O sea, no es ajeno a lo que se vive hoy, lo que ya sucedía con anterioridad. Hacinado en un 500% en ese entonces y con fuerte, lo que la convirtió, dice, en un centro de corrupción y muerte, que es lo que prevalece el día de hoy aún en las cárceles de nuestro país. Para las mujeres existió la cárcel llamada Ciudad de Mujeres o Casa de Recogidas, un lugar en el cual se recluía a mujeres de la vida alegre o con desorden. Se dice que el creador de dicha cárcel fue Andrés de las Navas y Quevedo. Los fines del sistema penitenciario es mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas, en resguardo de la sociedad, proporcionar a las personas reclusas las condiciones favorables para su educación y readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad. Esto se encuentra regulado en el artículo 3 de la Ley de Régimen Penitenciario. Hay unos principios generales que regula la Ley de Régimen Penitenciario. Por ejemplo, que tenemos a recluso o reclusa, que en este caso se le va a denominar de tal manera a toda aquella persona que se encuentra privada de libertad por aplicación de la detención preventiva o del cumplimiento de una condena. El principio de legalidad dice que toda política de actividad penitenciaria se desarrollará
con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República, los convenios, tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, la ley de régimen penitenciario y los reglamentos emitidos de conformidad con la misma y las sentencias, obviamente, dictadas por los órganos jurisdiccionales. De igualdad, por ningún motivo o factor se realizarán actos discriminatorios a las personas reclusas. No se considera discriminatoria las medidas que se apliquen con arreglo de la ley, ni por el hecho de separar de entre los centros de detención o cumplimiento de condena, por edad, por antecedentes y responsabilidad y por razones de seguridad. De afectación mínima. Todas las personas reclusas conservarán los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, convenios y tratados internacionales y demás leyes de la República de Guatemala. Control judicial y administrativo del privado de libertad. Toda pena se ejecutará bajo el estricto control del juez de ejecución, quien hará efectiva las decisiones de la sentencia, así como el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. Derecho de comunicación. Es obligatorio garantizar el derecho de comunicación en el propio idioma de las personas reclusas. El principio de humanidad, que toda persona será tratada con el respeto que merece, la dignidad inherente a todo ser humano. Participación comunitaria. Para el cumplimiento de esos fines, los órganos de dirección del sistema penitenciario deberán favorecer la colaboración y participación activa de entidades legalmente reconocidas, siempre que no se interfiera en la función administrativa del sistema penitenciario. ¿Cuál es la organización de la Dirección General del órgano que verifica el cumplimiento de las condenas? Está conformado por la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario, la Escuela de Estudios Penitenciarios y la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo. Misión y visión. Los valores que se promulgan y que deben prevalecer en la aplicación de la ley de régimen penitenciario y en los centros penales en los cuales las personas se encuentran recluidas van a ser los de honradez, respeto, dignidad, bienestar, actitud de servicio y cumplimiento. Y tenemos la clasificación de los centros de detención preventiva, centros de cumplimiento de condena, centros de cumplimiento de condena de máxima seguridad. El sistema penitenciario establece hasta el 30 de mayo habían 24.730 privados de libertad en las 23 cárceles del país. Del total, el 89% equivalente a 21.922 son hombres y el resto de mujeres 2.808 en un centro especial. Este cuadro que tengo acá y que les pongo a la vista es al día viernes 21 de octubre, era el censo general que estaba en los diferentes centros penales, con una totalidad de 24.519 reclusos en sus diferentes centros, en los centros penales, diferente condición étnica y posteriormente un poco ilegible acá, la clasificación de reclusos por género. De esos 24.000 hay 2.764 mujeres y masculinos habían 21.721. Eso lo que nos demuestra a nosotros es lo siguiente, de que el hacinamiento de las cárceles públicas del país es una situación que siempre ha existido y no hay manera alguna, ni se vislumbra manera alguna de poder solucionar este grave problema que afecta las diferentes cárceles del país. Yo siempre lo he dicho y lo reitero hasta la saciedad, de que en el sector justicia, el sistema penitenciario es como la cenicienta del sector justicia, es la más olvidada, nadie le hace caso y el Estado por consiguiente no le dota de los recursos necesarios para que realmente tenga un despegue, para que se ejerza un mejor control de los
presos en los diferentes centros carcelarios, no hay una clasificación de los mismos. En cuanto a infraestructura, pues de igual manera, no hay suficientes centros penales en los cuales pueda tenerse a hacer esa clasificación necesaria conforme a delito, a grupo étnico, a reincidencia, a habitualidad. O sea, realmente está desprovisto el sistema penitenciario de muchas herramientas que teóricamente pueden estar plasmadas, que pueden ser unas ideas geniales, pero que a la larga no van a servir porque en la práctica esas circunstancias no se dan. Y si en aquel entonces que hablamos de la penitenciaría central, lo que motivaba precisamente ese hacinamiento era altos niveles de corrupción y de muerte. El día de hoy estamos hablando exactamente de lo mismo, de las mismas circunstancias, con la salvedad de que hoy estamos hablando más de un siglo después, se le ha pasado, qué sé yo, infinidad de gobernantes, se han manejado cantidades exageradas de presupuestos, pero los resultados no se han visto. Tenemos leyes que son bondadosas, que hasta cierto punto son flexibles en cuanto a los diferentes beneficios penitenciarios a los cuales pueden optar los reclusos para obtener su libertad. Sin embargo, por diversas circunstancias, no son de amplia difusión, no se cuenta con el recurso humano por parte del sistema penitenciario para atender la demanda de los presos para obtener su libertad. No podemos hablar el día de hoy de una reinserción y readaptación de la persona detenida a la sociedad, porque la verdad, las cárceles, la mayoría de las cárceles, lo que son escuelas del crimen, donde entraron por un delito leve y salen ya preparados para cometer un delito más grave. Habrán sus excepciones porque las hay, pero son muy contadas. Me recuerdo, yo tengo años de trabajar en la Fiscalía de Ejecución y me recuerdo en una ocasión que una directora del sistema penitenciario se fue a Alemania a ver cómo funcionaban las cárceles de aquel país. Perdonen, señores, si no es necesario que vamos allá para que en un país del primer mundo, con cuestiones mucho más avanzadas que las nuestras, para pretender implementar un sistema de esa naturaleza en nuestro país. Es una cuestión totalmente ilógica. U otra directora que de igual manera que era permitido que los presos tuvieran sus fiestas y en ese entonces se difundieron varias fotos donde estaban ellos bebiendo en el interior de la cárcel, así como que estuvieran en su casa. Que al reo hay que permitirle ese tipo de cuestiones. No, o sea, pues no comparto, yo no personal, no comparto ese tipo de ideología, porque si bien es cierto, están ahí porque cometieron una infracción a una ley y que por lo tanto deben ser sancionados, que se les debe privar de libertad, se les deben ofrecer fuentes de trabajo, pero tampoco es para que eso se convierta y que hagan del centro penal un centro de libertinaje. Y eso es derivado precisamente de la corrupción que impera en los centros penales, porque a diario se pueden hacer requisas en los centros penales y a diario se van a encontrar un montón de ilícitos que no son permitidos dentro de un centro penal. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, drogas, celulares, armas, y eso es común. Si a diario, como les digo, hoy se hace un allanamiento en un centro penal, recogen todo lo que puedan encontrar, al día siguiente y hay una cantidad igual o más de las cosas que se han incautado el día anterior. ¿Quién no entra? No vamos a especular ahorita con nada de ello y todo, pero ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones. Se necesita realmente de una reforma penitenciaria que permita la implementación. Por ejemplo, tenemos una ley de control telemático
En su momento era una ley especial para saber quién, porque se iban a implementar unos collares electrónicos en los tobillos para ejercer un control de las personas que pudieran optar a una libertad. De eso hace más de 8, 10 años y al día de hoy no se ha implementado. ¿Por qué? Pues porque se le cayó el negocio a esta persona que pretendía implementar esto y entonces al día de hoy no lo han hecho y es una medida bastante loable que permitiría hasta cierto punto descongestionar los centros penales. Hoy en día también tenemos la ley de aceptación de cargos, que no vamos a entrar en mayores detalles en cuanto a ello, pero que su implementación permite a las personas, una vez han cumplido con los requisitos que señala el decreto número 10/2019 en cuanto al procedimiento especial de aceptación de cargos, para poder optar a una libertad más pronta, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece dicha normativa y con ello pues poder optar a los beneficios penitenciarios que establece la ley, como digo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la ley. Hablando de la ley propiamente, existe la ley del régimen penitenciario, en la cual se estipulan beneficios penitenciarios que pueden ser aplicables a los presos según la pena impuesta. Anteriormente existía el patronato de cárceles y liberados a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. El, la libertad de las personas es una cuestión eminentemente administrativa. Este patronato era juez y parte porque ellos venían, recababan los medios de prueba y ellos resolvían administrativamente y se otorgaba la libertad de las personas. No obstante, estar en vigencia el decreto 56-69, que era la ley de redención de penas. Los únicos beneficios penitenciarios que contemplaba era la redención de penas por trabajo y por buena conducta. Posteriormente, con la aplicación del decreto 56-69, el personal del Patronato de Cárceles y Liberados pasó a conformar lo que era el Juzgado Primero de Ejecución Penal. Ese personal fue trasladado al juzgado sin ninguna experiencia, sin conocimiento judicial, más que puras cuestiones administrativas. Fue un proceso lento, pero que poco a poco permitió que estas personas conocieran del aspecto legal de cómo estas personas podían optar a los beneficios penitenciarios. Eso en el año 1994 originó que cuando se dio la separación del Ministerio Público con la Procuraduría General de la Nación, de igual manera se creara la Fiscalía de Ejecución. Y entonces las audiencias eran en forma escrita y así se ofrecía la prueba y así se resolvía. Pero ya había un órgano contralor, en este caso el juez de ejecución, y también un órgano fiscalizador, que era la Fiscalía de Ejecución. Acá ya se implementó como un beneficio adicional la libertad condicional regulada en el artículo 80 del Código Penal. Y posteriormente se dio ya la promulgación del decreto 33/2006, que es la ley del régimen penitenciario, la que está actualmente en vigencia, y esta establece ya otra clase de requisitos que deben cumplirse para poder optar a los diferentes beneficios que están contemplados en la ley. Por ejemplo, dentro de esos beneficios tenemos el artículo 44 del Código Penal contempla lo que es la buena conducta, la cual se otorga a las personas que han cumplido las 3/4 partes de la pena de prisión, siempre y cuando hubieran observado buena conducta. Ese extremo se va a corroborar cuando en la audiencia respectiva, con un informe del sistema penitenciario o informe integrado de conducta, haya un detalle descriptivo
de los diferentes centros penales en los que la persona ha estado recluida y en los cuales puede integrarse la conducta, es decir, fecha de ingreso y egreso de cada uno de los centros penales a efecto de establecer que haya continuidad entre uno y otro y que ha obtenido un buen comportamiento. Eso y el informe de la unidad de antecedentes penales del organismo judicial son requisitos suficientes para poder optar a ese beneficio. Claro, siempre y cuando no tenga otras anotaciones diferentes, que no tenga otro ingreso a prisión, otra anotación, perdón, en su antecedente penal y que en todo caso deberá acreditar cómo solventó su situación jurídica con relación a otros ingresos. En ese mismo cuerpo legal, en el mismo Código Penal, el artículo 80 establece el beneficio de la libertad condicional, beneficio el cual se va a otorgar a las personas que han cumplido la mitad de la pena de prisión, que no exceda de 12 años, y las 3/4 partes de la pena de prisión que exceda de 12 años. Es decir, si la pena es de 12 años, al haber cumplido la mitad más un día, es decir, 6 años más un día, esta persona puede optar a la libertad condicional. Si la pena impuesta es de 14, 15 años, pues tendrá que cumplir las 3/4 partes para poder optar a ese beneficio. ¿Y cuáles son los requisitos para poder optar a ese beneficio? En primer lugar, el artículo 80 nos describe esos requisitos. En primer lugar, que la persona haya observado buena conducta. La conducta debe ser integrada, es decir, detallada, ingreso, egreso de cada centro penal y en cada uno reportarle un buen comportamiento. Que tenga hábito de trabajo. Es decir, que durante su reclusión esta persona se ha dedicado a actividades laborales. Hay una cierta discrepancia en cuanto a qué tiempo debe ser tomado para considerarse habitualidad. El diccionario de la Real Academia Española define la habitualidad como algo que se hace constantemente. Muchas personas detenidas, cuando ya tienen fecha para poder optar a beneficios, ya cuando está por aproximarse la fecha, empiezan a trabajar. Ya han estado recluidos en el centro penal que le dio 6, 8 años y empiezan a trabajar meses y con eso pretenden acreditar lo que es habitualidad. Entonces, ese aspecto, pues no podemos hablar de una habitualidad cuando hasta estos últimos meses se dedicó a trabajar. De igual manera, se debe acreditar que no haya sido condenado con anterioridad por delito doloso. Esa circunstancia se establece al momento que se realiza el cómputo o bien al momento que esta persona va a optar al beneficio y al obtener el informe de la unidad de antecedentes penales del organismo judicial pueda aparecer otra anotación de antecedente penal. Ante esa circunstancia, pues no podrá optar al beneficio de libertad condicional. Y de igual manera debe acreditar el pago de responsabilidades civiles. Cumplidos esos requisitos, se valoran los mismos y se dicta la resolución respectiva. Como digo, si se cumplen esos requisitos, pues se declarará con lugar y la persona quedará sujeta a cumplimiento de condiciones, tal y como pues el mismo incidente lo indica, libertad condicional, pues deberá quedar sujeto a condiciones. Los jueces varían en cuanto a las mismas, atienden faltó el orden y moralidad, que deben ser acreditados a través del informe psicológico y la moralidad a través del informe rendido por el capellán del centro penal. Para esas condiciones se atiende a las recomendaciones plasmadas en el informe psicológico, pues podrán de libre albedrío del juzgador aplicar esos o no, o aplicar cualquier otro que él considere pertinente. Se debe hacer una revisión periódica del cumplimiento de esas condiciones, ya que el incumplimiento de los mismos llevaría a la revocación del beneficio y a girarse una orden de libertad en la cual pues, se tendrá que realizar un nuevo cómputo de penas y no se tomará en cuenta todo el tiempo que la persona haya estado en libertad. Y por último tenemos el beneficio de redención de penas. Ese beneficio, de acuerdo al artículo 70 de la Ley de Régimen Penitenciario, establece que pueden redimirse las penas de privación de libertad, incluyendo la proveniente de la conversión de la pena de multa impuestas en sentencia firme
mediante la educación y el trabajo útil y productivo. Y dice, el 71 nos dice que la redención de penas será de un día por cada 2 días de educación o trabajo útil y productivo, o uno de educación y uno de trabajo. Es decir, si la persona ha trabajado 120 días, eso le representa a ella un beneficio de 60 días para abonarle a la pena de prisión con aplicación a la buena conducta. El Código Penal establece también otro tipo de beneficios penitenciarios que se otorgan o beneficios penales, como es la suspensión condicional de la pena, artículo 72 del Código Penal, que en este caso se otorgará ese beneficio a aquellos cuya pena no exceda de 3 años de prisión y siempre y cuando pues, sea un delincuente primario. En ese sentido, al suspendérsele la pena y vencerse el plazo, la persona puede solicitar la extinción de la pena por cumplimiento y debe acreditar que durante el tiempo que estuvo gozando de ese beneficio no cometió un nuevo delito, no violó las condiciones, cumplió con los presupuestos o condiciones que le han sido impuestas y procederá entonces tanto la extinción como la rehabilitación de antecedentes penales. También existe la suspensión condicional de la persecución penal, artículo 27 del Código Procesal Penal. En este beneficio, el juez de primera instancia que conoce del asunto dicta la primera resolución y en ella decide, según la petición del Ministerio Público, el otorgamiento de la suspensión de esa persecución penal según el delito de que se trate y lo dejará sujeto a condiciones. La misma, al igual que la suspensión condicional, es fijado por un plazo es fijada por un plazo y vencido el mismo y se ha cumplido con las condiciones, se remite al juzgado de origen, es decir, al juzgado que dictó la resolución a través de la cual se le otorgó el beneficio, a efecto de que éste resuelva lo que el derecho corresponde. Solo quiero acotar y decirles algo. En relación a lo que les estoy explicando, no les presento ninguna diapositiva, ya que esto lo hago como para ahondar un poquito más el tema que se me encomendó exponer el día de hoy. En lo sucesivo, habrá otra persona que abarcará en una forma pormenorizada todo lo relativo a estos beneficios penitenciarios, cómo se tramitan y les explicará los plazos, las operaciones matemáticas que deben de hacerse para el otorgamiento de beneficios. Ahorita es solo para como pinceladas, podemos decirle, para que ustedes tengan un conocimiento general de los beneficios que contempla tanto la ley de régimen penitenciario como los propios del Código Penal. Esto a efecto de que, pues, si tienen cualquier duda, pues de igual manera les podría ampliar, pero hago la acotación de que otra persona en una conferencia futura les explicará a ustedes en forma detallada lo relativo a esos beneficios penitenciarios. Y tal y como le expliqué, por ejemplo, con relación al beneficio de redención de penas, entonces, por cada 2 días trabajados le representa de beneficio un día abonable a la pena de prisión con aplicación a la buena conducta. ¿Y estos de dónde obtenemos nosotros las fechas a partir de las cuales las personas pueden optar a los beneficios que establece la ley? Les explico. Cuando el juez de primera instancia, tribunal de sentencia o primera instancia que dicte la sentencia respectiva, remite y la misma, la sentencia se encuentra firme, remite las actuaciones al juzgado de ejecución. Este dicta una primera resolución. Hoy en día, por el principio de oralidad, solo elaboran una razón, la cual se comunica a los sujetos procesales, en las cuales se da a conocer el cómputo de penas. Hace el cómputo de penas de acuerdo a la fecha, se toma como base la fecha de detención a la cual se le suman los años de la pena de prisión a los que fue condenada la persona. Se hace la disminución en cuanto a buena conducta y a libertad condicional. Y de igual manera, en cuanto a la redención de penas, la fecha de aprehensión, la mitad de la pena, y a partir de esa fecha ya puede optar al beneficio de redención de penas. Entonces,
La misma razón que le comunican a los sujetos procesales es la que va a dar la pauta, es el punto de partida para ejercer el control de las penas privativas de libertad y sobre todo el cómputo de la pena impuesta a esa pena privativa de libertad. La ley es clara en indicar que es función del juez de ejecución ejercer el control de esa pena y precisamente por ese control que ejerce es que se nos convoca a las diferentes audiencias a efecto de pronunciarnos sobre la aprobación o no del cómputo que es practicado, de la fecha de los de vencimiento, perdón, de los beneficios penitenciarios otorgados, así como de la fecha de vencimiento de los mismos, a conocer de las extinciones, rehabilitaciones y sobre todo el pronunciamiento en el acto conclusivo de los beneficios penitenciarios, si se declara con lugar o sin lugar, los mismos, para posteriormente el otorgamiento o no de la libertad de las personas. De igual manera, se hace al momento que se dicta la resolución y se aprueba ese cómputo, se hace una solicitud de diagnóstico y ubicación al sistema penitenciario a efecto de que se designe el centro de reclusión donde esta persona deba permanecer para el cumplimiento de penas. Una vez se convoca la audiencia para que se decida el centro de reclusión, se empieza la fase de tratamiento de la persona, en la cual esta persona debe estar inscrita en esa fase de tratamiento a efecto de que reciba una evaluación periódica acerca de colaboración, trabajo, salud y otros aspectos que son valorados por el equipo multidisciplinario de cada centro penal. Se evalúa porcentualmente y en esa medida van avanzando hasta el momento en que ya pueden optar al régimen de prelibertad, que no es más que la persona pueda obtener su libertad sujeta siempre al confinamiento en los centros penales y cuando ya la libertad pues sujeta también a ese control por parte del Ministerio Público en cuanto a centros donde estas personas laboran, las labores que desempeñan, perdón, y su asistencia a los mismos. Eso es parte del régimen progresivo y lo cual pues son cuestiones novedosas que están contempladas en esta ley de régimen penitenciario y que el reglamento de dicha ley pues desarrolla de una mejor manera. Entonces, como les digo, les presento las disculpas y todo por no presentar diapositivas acerca de ello, pero lo hago únicamente con el afán de ampliar un poquito más lo que es el tema de derecho penitenciario, específicamente digamos, en cuanto a la República de Guatemala, los beneficios que contempla la ley y, sobre todo, como les dije, ya en su oportunidad habrá una persona que desarrollará todo este tema y les explicará de forma muy determinada, concreta y concisa cómo se va a cabo este tipo de este tipo de operaciones. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Así un criterio muy personal acerca de ello. Definitivamente el Estado tiene que poner mayor énfasis en cuestiones de esta naturaleza. Ya no dejar que el sistema penitenciario sea la cenicienta del sector justicia, dotarle de recursos y realmente que se implemente. Las cárceles son insuficientes, hay suficientes recursos como para poder crear otros centros carcelarios, venir en esos centros carcelarios a hacer una reclasificación de personas condenadas, sacar los centros carcelarios de los centros urbanos y mandarlos a áreas en las cuales ellos puedan dedicarse a otro tipo de actividades. Eso es por un lado. Por otro lado, en cada centro penal debe existir un equipo multidisciplinario y no lo hay. No hay médicos en todos los centros penales. Uno tiene que cubrir varios centros penales y la población y rendir informe por cada problema que pueda suscitarse con relación a los reclusos. No debemos estar lejos, no debemos estar lejos acerca de que Guatemala ha sido sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente porque la infraestructura de los centros penales no es la apropiada para atender las necesidades de muchas de las personas que sufren algún tipo de dolencias
que tienen algún tipo de impedimento, personas de la tercera edad, personas con con tipos de enfermedades que necesitan un tratamiento especial y que esos centros hospitalito o la clínica médica, como le llamen, no cuentan con suficientes insumos para poder atender esas necesidades. Es por ello que, de esa manera de conclusión, les puedo decir de que es necesaria una mejor implementación de recursos económicos con una fiscalización efectiva por parte del Estado en cuanto al destino que se le hará a esos recursos, la creación de más centros carcelarios, la división de centros carcelarios según la gravedad del delito, el grupo antisocial al que pertenezcan y de igual manera, pues también tiene que haber una cuestión, el salario que se le pagan a estas personas, porque eso es lo que origina la mayor fuente de corrupción, el que las personas reciban un poco salario y que de una u otra manera son corrompidos para poder acceder a ingresar mercaderías, cosas ilegales a los centros penales. Y como recomendación, pues sí, nuevamente lo mismo, ¿verdad? La implementación y dotación de recursos, ejercer un control efectivo de esos recursos, potencializar la escuela de estudios penitenciarios, que es muy importante, porque eso va a permitir pues una superación entre el personal que labora en el sistema penitenciario al darse las diferentes escalas dentro de los agentes penitenciarios, la opción a superarse también por la formación que reciben en esa escuela de estudios penitenciarios y de una u otra manera en las instituciones que estamos inmersas en este proceso de ejecución, pues de igual manera se nos brinden las facilidades para poder contar con suficiente elemento humano para poder responder a las necesidades de los reclusos, porque un gobernante dijo el otro día, mi objetivo principal, dijo, es deshacinar las cárceles del país. Obviamente era un objetivo personal, pero no se encontraba ni con la logística ni con la infraestructura para hacerlo. Al fin, propuesta política de campaña. Y ahí nos quedamos. Esa es toda mi exposición y espero que haya sido entendible y si no, de igual manera, cualquier duda que puedan tener al respecto, con mucho gusto puedo atender a sus preguntas. Gracias, muy amable. Gracias, licenciado Galindo. Muy interesante y muy amplio el tema, como para terminar de tratarlo en una sola sesión. Sin embargo, este diplomado aún continúa. Las puertas de la Oficina de Prevención de la Tortura están abiertas para usted, para que nos siga compartiendo de sus conocimientos. Sabemos de la experiencia que usted tiene en el área de ejecución. Y este es un tema muy amplio, entonces creo que esta va a ser una de muchas sesiones que vamos a trabajar y las puertas de la institución están abiertas. Y a los que el día de hoy se conectaron vía live en la página de nuestra institución, quedan siempre cordialmente invitados. Esto aún no termina, todavía nos queda un par de sesiones más. Los diplomas de participación se estarán haciendo llegar en el correo que cada uno proporcionó al momento de inscribirse al finalizar dicho diplomado. Le dejo en el uso de la palabra al licenciado Francisco de León para que concluya y a usted, licenciado Galindo, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros. Tenga buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, estimado licenciado Galindo. Ha sido prolijo en su exposición. Definitivamente estamos hablando de un tema muy extenso. Difícilmente, como bien lo dijo licenciada Silvita, del conocimiento en una sola sesión. Es imposible. Me permito también aclarar, como bien lo han hecho quienes me antecedieron, que si bien es cierto, los temas parecieran ser doctrinarios, como lo dijo el licenciado Galindo al inicio,
Sin embargo, en la práctica forense cotidiana nos encontramos con que es imperativo conocer acerca del contexto en que se han desarrollado las instituciones a través de los años, de tal cuenta que recordamos quienes hemos permanecido ya algunos años en la fase de ejecución, que antiguamente pues había dos fiscales, habían dos defensores, habían dos jueces de ejecución en toda la República, como hizo el énfasis al inicio, licenciado Mario, condición que tiene consecuencias aún al día de hoy, puesto que con la creación de nuevos juzgados, en algún momento puede surgir la duda de la competencia en cuanto a los lugares donde se han dictado las sentencias, es más, hay privados de libertad con casos excepcionales que aún podrían hacerse acreedores a beneficios o institutos contenidos en el decreto 5669, Ley de Redención de Penas. No obstante los esfuerzos que se han hecho por parte de las autoridades inmersas de implementar, de darle seguimiento a los nuevos institutos contenidos en el decreto 33/2006, Ley del Régimen Penitenciario. Definitivamente, como les decía, también deviene importante conocer la historia y el contexto, toda vez que cuando así nos ocurra, vamos a estar en condición de hacer nuestros planteamientos, de hacer nuestras peticiones sustentadas en lo que en algún momento se llegó a conocer. Y debemos de tener claro que si bien es cierto, hoy por hoy, quien conoce de la ejecución de la sentencia son los jueces de ejecución, eh, los mismos tienen muy poco que juzgar, puesto que los condenados a penas de prisión, los privados de libertad condenados a penas de prisión, ya fueron juzgados. De tal cuenta que como en otros países ocurre, y he aquí la conveniencia de conocer también parte del derecho comparado, el juez de ejecución se viene a constituir definitivamente en un juez eh, que únicamente de un juez guardián, de un juez que está controlando el cumplimiento de la sentencia. Muy poco, les repito, que juzgar, si bien es cierto, se ha judicializado la etapa de ejecución por las conveniencias a las cuales hizo referencia acertadamente el licenciado Mario Galindo, lo es también que, como ya les indiqué, no, no conviene, no se puede, no es pertinente en algún momento realizar juicios personales, ni mucho menos institucionales, en contra de las personas que ya fueron juzgadas. Son perspectivas interesantes que son parte de los esfuerzos que ha realizado el Mecanismo Nacional Oficina de Prevención de la Tortura a través del magíster Alfred Sánchez y con la asistencia de nuestra distinguida licenciada Silvita Razola, a quienes les agradecemos infinitamente el acompañamiento, la disposición de compartir, puesto que sin ellos no podríamos llegar a tantos profesionales, colegas, amigos, queridos, que por cierto, estimado licenciado Galindo, le han enviado sus felicitaciones, nuestra, nuestra querida amiga Emita Vázquez y tantos abogados, colegas, amigos que no pueden mencionar por cuestiones de tiempo. Me permito también, estimados colegas, aclarar que al principio no se hizo una detallada, un detallado historial de la experiencia que tiene el licenciado Galindo por petición expresa del mismo. Él, no obstante, el conocimiento académico y los diplomas o títulos que pueda tener, prefiere ser presentado únicamente como el licenciado Mario Galindo, para que sepan de la calidad también de la persona, de quien nos ha iluminado y quien nos ha aportado muchísimo conocimiento del día de hoy. Reitero mi agradecimiento para los ya mencionados y para todos los no mencionados. Están invitados, haremos todo lo posible que se vuelvan, le comentábamos con el licenciado Galindo, que se vuelvan más talleres
nuestras conferencias, de tal cuenta que podamos aún plantear en la medida de lo posible, con las limitaciones existentes, inquietudes muy relativas a la práctica propia. Y con esta me despido. Un buen amigo que se encuentra presente aún me comentaba hoy que, por ejemplo, ocurre mucho que hay bandas o hay grupos de personas que han cometido delito que son juzgadas y condenadas. Pero son tan grandes los grupos de 78 personas, por ejemplo, de 45 o digamos de 15. Y 13 de ellas apelan, van a casación y van a un amparo. Pero 2 de ellas están conformes con su sentencia, principalmente que por el número de condenados y el tiempo transcurrido han llegado a la mitad de la pena que les fue oportunamente impuesta. Entonces me decía mi buen amigo, el licenciado Cristian López, me decía, ¿cómo es el trámite? ¿Qué hago? Porque en Quetzaltenango, en el juzgado segundo pluripersonal de ejecución, a través de, o más bien, no en el juzgado de ejecución directamente, sino en la sala jurisdiccional o o en el lugar en el que se encuentra el proceso, de alguna manera les requieren la tramitación de un incidente que se llama, puesto que es un incidente innominado e inexistente en la ley, incidente de traslado del expediente del tribunal de sentencia al juzgado de ejecución. Esto porque esta persona determinada no quiere que continúen las apelaciones, no quiere continuar impugnando y todo lo contrario, lo que quiere es que se ejecute su sentencia. Yo le comentaba que aquí en Guatemala es algo que genera mucha controversia, que genera mucho desgaste, puesto que hay mucha renuencia aún por parte de los jueces superiores, no los de ejecución, hago la aclaración, a que se saque del proceso en general una certificación. Imaginen el tamaño del proceso o de la sentencia siquiera. Una certificación de una sentencia con 78 condenados para remitirla por 2 de ellos al juzgado de ejecución. Entonces, es un punto importante e interesante, pero que aquí en Guatemala no vemos comúnmente un incidente, perdón, un incidente de traslado de expediente al juzgado de ejecución penal. ¿Sí? De tal cuenta, les dije que con esta me despedía que los trámites no están estipulados expresamente en la ley absolutamente todos. La mayoría son parte de la práctica forense cotidiana de quienes actuamos en la fase de ejecución y tenemos toda la voluntad de compartirlos con ustedes. Esperamos continuarlo haciendo, queridos colegas, amigos, jueces, fiscales, defensores, abogados, litigantes, estudiantes. Gracias nuevamente por su presencia virtual en esta buena conferencia. Los esperamos el próximo lunes. Que tengan ustedes una muy buena noche. Muchas.